Entonces, en Cuba eso no tiene nada que ver con la forma, ni tampoco tiene que ver con el contenido, tiene que ver con quién enuncia. Muchos muchos artistas cubanos han estado presos, artistas que ni conocemos, que no han trabajado con el material de la historia de la política, pero el gobierno sí los enuncia como políticos. Ya es el momento que tú tienes vigilancia y seguridad del Estado, ya es el momento en que tú tienes encarcelamiento, citaciones, patrulla, cámaras delante de tu casa, advertencia por un familiar, llamadas de teléfono, ya en ese momento tú te tienes que empezar a llamar artista político, aunque tú no trabajes con eso, aunque hagas flores, aunque hagas desnudo, aunque hagas paisajes camagüeyanos, mogotes, no importa. El policía de la cultura es un cabrón de la dictadura. Y él trabaja de sol a sol, es un obrero de la censura. Dominación, fundamento de liberación. Pero la seguridad del Estado, yo me di cuenta de que ahí eso tiene como una especie de doble jefatura. Ahí está la contrainteligencia. Ahí lo que se murió. Sí, ese fue de Gandarilla, sí, pero eso fue en el 2020. Eso pasó el día, el que se murió el 25 de noviembre, precisamente cuando esta gente estaban acuartelados. Y al otro día, el 23, es que entra o el 25, no recuerdo si fue el 24 o el 25. El 26. Y al otro día entra. que sacan a la Ayana. gente y después lo del 27. Pero fue por esas fechas, no recuerdo si fue el 24 o 25, que ahí pusieron a Lázaro Alberto Cabeza, creo que se llama, es el ministro del Interior ahora, general de división, y en ese momento general de brigada, ¿no? Ese es, literalmente debe ser llevado ante una corte de justicia en el futuro. Yo lo demandaría, ¿no? Todos los cubanos lo pueden demandar, pero yo específicamente lo demandaría por muchísimas cosas, por daño psicológico, por daño físico, por secuestro. Ese hombre es responsable, más todos los interrogadores también son responsables. Algún día tendría que hacer yo como una especie de reporte, pero bueno, lo que dictaminó las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU, ellos dictaminaron que el caso del mío y el de Luis, ¿sabes? Debería existir reparación, recomendaron al gobierno cubano reparación, y recomendaciones. Tú sabes, eso siempre funciona así de manera diplomática y eso, pero ya esto es un antecedente, ¿no? Sí, se las pasan bueno, pero... Por supuesto, pero sí, ¿no? Pero esos son antecedentes de cómo ellos sencillamente no respetan a la persona humana, ¿no? Pero bueno, continúa ahí. Después me mandas eso donde dice tu nombre, sobre todo, yo lo busco. Está en inglés, yo lo tengo aquí y tendrías que verlo porque esto lo sacaron un año, hace poquitico, creo que fue. A veces lo traducen, a veces no, a veces lo dejan en inglés, pero si te incluye y si hablan de Cuba, tiene que estar en español. El 13 de febrero de 2023, sí fue que hicieron eso. Bueno, sigue preguntándome porque me voy perdiendo, ¿no? Sí. Hablando de a ver, cogiendo la idea que ya habíamos hablado antes por el chat de cómo cambió, ¿no? Precisamente esta historia de la solidaridad con los artistas, porque a ti enseguida la gente se activó y la campaña, no sé qué, y eso sí funcionó. Pero con Tania no fue así, anteriormente de Tania con el Sexto no fue así. Bueno, ¿recuerdas lo que pasó con Tania en lo de la plaza, ¿no? Que los artistas, empezando por Lázaro Saavedra, a virarse, a escribir mierdas en las jiribillas y todo eso, y a desacreditarla, en fin, y con el Sexto pasó lo mismo, y con Gorky, recuerdo mucha gente así me hacían como, y con, bueno, a ver, yo recuerdo así un montón de momentos, en el mismo concierto del Acapulco de los Ardianos, que los músicos y gente grande como Raudel, se cruzaban de brazos y me miraban y me decían que nada, que como un resignamiento a ellos, que es como que ellos lo saben pero no pueden hacer nada. En tu caso la gente se movilizó. Y a mí me parece que hay un punto de ruptura que pasó, yo creo que empezó con Julier. Con Julier, a Julier lo meten preso y enseguida Amnistía Internacional ya tenía precedentes del Sexto, ya tenía la historia de lo que pasaba y lo que ocurría, y a Julier enseguida igual, hubo una campaña, no sé qué, enseguida se movilizaron. ¿Qué tú crees que ha provocado el cambio ese también pasó lo claro, que el movimiento San Isidro? Búscame la conexión que tú veas ahí. Yo veo que fueron varias cosas. Fue un pico que hubo de empoderamiento del periodismo digital, que también hubo en ese momento, y también fue una situación de desespero. A ver cómo decirlo, fue una situación que apuntaba a que ese pico también le estaba dando una resonancia a la protesta ciudadana, al criterio ciudadano,
hasta el punto de que, mira, da la casualidad que también eso se reflejó social y realmente, hasta el punto de que cómo todas estas cosas llegaron a confluir, cómo el desgaste del régimen ya era, ¿sabes? Total para él, un totalitarismo a la inversa hacia él. Que pasó lo del 11 de julio mientras estaba preso. O sea, una cosa que ha sido histórica, no solamente como la gente dice, en el llamado momento de la Revolución Cubana. Eso no ha sucedido nunca en la historia de Cuba. Una protesta popular sin coordinación de nadie. Eso no ha sucedido porque el agosto del 33 contra Machado se fue coordinado por ABC Radical, por el Directivo Estudiantil, por partidos políticos, por varios partidos, se hubo radio, es decir, fue legal ir a la calle a protestar y a tumbar a Machado, ¿entiendes? Eso pasó. Ese es el antecedente más cercano. Pero esto no hubo coordinación ninguna, por mucho de que la seguridad del Estado intente decir de que lanzaron un tweet por allá, por Miami, por Nueva York, todos los servidores y toda la locura esa, que sencillamente es la parte de la ciencia ficción política que ellos tienen en su mente. Esto ha sido único. Y yo creo que la campaña de solidaridad, en mi caso, tiene que ver mucho eso. También porque mucha gente cercana, que ya estaban ya bastante empoderadas y que tenían reconocimiento, lo hicieron. El caso primero de Katy, que estaba todo el tiempo ahí quemando con la situación mía, estaba luchando para la liberación, escarcelación, como quiera que se le llamase en ese momento. Y Katy se desvivió haciendo eso en todo el tiempo y tenía una red que apoyó eso mucho. También yo creo que puede ser Lía por mi propia persona. Yo siempre vine alertando a las personas de que esto iba a ocurrir. Yo le decía a la gente de todas las generaciones, esto va a ocurrir, esto puede ocurrir, esto me puede ocurrir. Y era como una especie de advertencia. Yo creo que hubo una especie de solidaridad sobre este muchacho que estaba diciendo ese rato que le va a pasar algo y que nunca le creímos y que ahora sí su peor pesadilla se ha visto hecho real. No sé, tiene que ver con todo eso, con el carisma que inspira a la persona, con que yo no tengo tantos antecedentes dislocados en mi pasado, como por ejemplo Tania, que sí tiene varias dislocaciones típicos de su generación, artistas que se llevan mal, artistas que se envidian muchos a otros, determinados tipos de envidias emocionales, profesionales. Eso quizás, si me pasase en 10, 15 años, a mí no sería igual. Pero como que tenía una especie de currículum cero en ese momento sobre esa situación. También que yo no tenía no existía un antecedente en mi persona tan brusco como el de ir a parar directamente a Villamarista. Quizás si me hubiesen llevado a Villamarista 4 días en el 2018 o en el 2007, me hubiesen llevado a Vivac, la gente diría, bueno, es lo típico en una persona como este personaje, ¿no? De este individuo. Pero no, eso fue así, de una completa, pum. Y que evidentemente la gente pensaba que no iba a salir. Yo mismo pensé que iba a salir. Ya de pasarse varios días y semanas, ya tú dices, bueno, este va completo. No hay ninguna lógica de que lo tengan que sacar de ahí hacia afuera. Porque es como también entendemos de que la seguridad entiende que ha perdido algo, ¿no? Que ha perdido algo. Y fue toda una suma de esa serie de cosas. Pero yo lo pudiera resumir mucho al activismo tan fuerte que hizo Katy y sus personas alrededor, Camila, Lobón también, no sé, otras personas, Coco Fusco también desde afuera, Tania también apoyó bastante en eso. Y lo otro, al pico que representó ver cómo este tipo de situaciones pasaban en redes sociales en Cuba. A tal punto de que si hubo una especie de coordinación y hubo una especie de líder de ese levantamiento que fue el 11 de julio, ese levantamiento popular, fue precisamente el Internet, las redes sociales. Ese es el presidente de Cuba en ese momento, ese fue el que presidió ese gran meeting. Pero fíjate que ya después del 11 de julio ya eso ha caído ya, y ahora inclusive cualquier campaña que se haga, las propias mismas por Luis Manuel, por Michael, con todo el premio con todo Patria y Vida y todo, y los Grammy y todo eso, ha ido cayendo porque la opinión pública se cansó. Es que justo ese fue el pico en que los cubanos entendieron de que hasta aquí podemos llegar con el empoderamiento cívico por las redes sociales. Acuérdate de que los datos se establecen en Cuba a finales de 2019, los datos en la telefonía móvil. Tú podías sentarte en tu cama ahí con tu teléfono y ver lo que sea. Y entonces eso empezó a crecer, la gente se empezaron a conectar, a tener, a comprar, que no sé qué. Y llegó la pandemia, llegaron la ineficacia y la reversión del gobierno. Y eso llegó a llegar a un pico de audiencia, ¿entiendes? Un pico de audiencia que sacó a la gente a la calle. Los muertos de la pandemia. Ahora el gobierno se dio cuenta de que hay que sacar a esa gente, de que la gente que salieron a la calle hay que sacarlo del país. Y por eso es que ha pasado lo que ha pasado, porque ellos saben de que esos que tienen un teléfono, de alguna manera pueden tener dinero también para comprarse un pasaje para Nicaragua, ¿no? Y mira lo que ha pasado.
realmente no es una habilidad, lo que la gente ve que hay habilidad política en eso, ¿no? Es una habilidad, es una inhabilidad del gobierno cubano, del régimen cubano, que algún día todo eso se le va a virar para atrás, porque todos esos miles que se han ido van a dejar de pensar. No te creas que van a convertirse en cubanos que van a regresar. Sí, habrá un por ciento gigantesco que regresará para atrás, pero en su gran mayoría se sabe de que son personas que van a dejar que van a romper completamente con el régimen político y sobre todo están básicamente desahuciando el país de personas, ¿no? Así que allá ellos. 27N. Háblame de la reunión. ¿Tú entraste? Yo no estaba en Cuba, tía. No, tú no estabas en Cuba. Pero, claro. Yo Pero tú estaba aquí. estabas Yo estaba como en en los el grupos, o sea, grupo. Claro, tú entraste sí, al grupo. Claro, tú se no hizo un estabas ahí. grupo, sí, después de ocurrido todo eso. Inclusive yo estaba hablando con la misma gente cuando ocurrió lo del Ministerio de Cultura. Yo estaba ahí conectado con todo y se estaban coordinando cosas y todo eso. Pero ya después más bien la situación fue del grupo de chat, las cosas que hablábamos y estábamos muy coordinados en eso. Yo sí, cuando empezó todo esto, yo estaba hablando con varias personas que fueron desde temprano en la mañana, como el Chino Novo, como Julio Llopis, como Solving. Yo estaba en contacto con ellos y empecé a postear que todo el mundo para el Ministerio de Cultura, y estaba en contacto con eso y se crearon varios grupos y eso fue una locura increíble, ¿no? Pero no estaba, se puede decir que era uno de los pocos que estaba fuera. Creo que había varias personas más que estaban en ese grupo y no estaban fuera de Cuba, se estaban coordinando cosas así como con qué prensa hablar, cómo coordinar todo eso. Y eso fue sencillamente una locura porque empezó por la mañana y empezó, para mí era otro horario aquí, ese día yo no dormí, era otro horario aquí en Alemania, yo estaba en Alemania en la beca esta. Y yo creo que fue más bien de apoyo, de logística, de coordinación, sobre todo hacer bastante de conocer en las redes sociales. Yo reposteaba las fotos que me mandaba el Chino Novo, que me mandaba Julio Yo. Y eso que creo que tuvo que ver más que ver con la participación que hubo en ese día de la gente in situ. Y después lo que se fue gestando más adelante, como grupos de trabajo, como grupos de acción, tácticas muy elementales de desobediencia civil que se fueron apoyando ahí en las cosas de las redes, hasta que después hubo el 27 de enero y después más adelante salió lo de Humberto, que ahí fue donde me señaló a mí como una persona que estaba incitando a la desobediencia civil, marcando billetes, y el chat se filtró, no se sabe bien si alguien filtró la información, no se sabe bien si ellos le quitaron el teléfono a alguien en uno de estos interrogatorios que le hacían a varias personas, los detenían, le quitaban el teléfono, los reseteaban y todo eso. Entonces, Y esa es como la principal evidencia que ellos tienen contra ti, ¿no? Lo de los billetes. tú sabes que esa es la evidencia que la gente suele señalar fuera, pero ellos no me hablaban mucho de eso allá adentro. Ellos querían descubrir exactamente los nexos que yo tenía con Luis Manuel, con Luis. Pero eso lo sacaron en un noticiero, no fue un Claro, brete. eso lo sacaron, pero ellos no hablaban de eso tanto. Ellos parece que me detienen, pero ni siquiera es por eso. Ellos decían que yo ahí está el titular de Cuba Debate, ¿no? Y que sacaron exactamente lo que dice Cuba Debate, o Gramma Digital, yo no sé cuál era, pero creo que sigue estando Ellos dicen exactamente, y estas fueron las razones por las que ellos dicen, el pasado 26 de junio, pasado 26 de junio, a las 9:50 horas, de la mañana, fue detenido y conducido al Departamento de Delitos contra la Seguridad del Estado el ciudadano cubano Handela, quien de manera reiterada ha estado incitando y convocando a la realización de acciones de desobediencia civil en la vía pública, utilizando las redes sociales y la influencia directa sobre estos elementos contrarrevolucionarios. Se dice abajo, entre las actividades que se encuentra la ejecución de protestas, tomar las calles y realizar acciones similares a las que han ocurrido en países de Europa del Este, con incitación provocativa. Paralelamente orientó a otros contrarrevolucionarios a que crearan una organización de carácter político para enfrentar las instituciones del Estado. Esa organización utilizaría como pretexto un supuesto clima de ingobernabilidad para demandar la dimisión del gobierno, entre otras propuestas. Esa es la base de ellos. Ellos no hablan en ningún lugar aquí de los billetes. Eso fue todo su interrogatorio. Mi influencia sobre Luis Manuel Otero, mi influencia sobre Catherine Bisquet, sobre Camila, sobre Carolina, sobre Tania. Ellos me veían a mí como un gran jefe de todo eso. Porque yo le había dicho a esta gente de que yo iba a ir a Cuba y cuando fuéramos allá teníamos que organizar una estructura vertical de partido, que dejáramos la horizontalidad y dejáramos esa historia, que es una palabra que se usaba mucho. A mí no me interesa mucho la horizontalidad porque realmente la horizontalidad no lleva a nada. Hay que hacer una estructura sólida y fuerte, hay que crear un partido con bases civilistas y no con bases políticas, ¿no? Con defensa de los derechos humanos. Entonces, una cosa que siempre se ha tratado de instrumentalizar en Cuba y casi nunca funciona, porque las personas no tienen una educación política suficiente como para entenderlo,
para nada más que para ponerse de acuerdo, que eso es el principio de todo, no para que después subsistir en la vida política, no, solamente ponerse de acuerdo ya es una imposibilidad. Yo decía que había que ponerse de acuerdo en una estructura rígida y real porque hay que hacerlo, porque tiene que existir un contrapeso, sin una estructura, porque si no la única estructura rígida y real como partido político va a seguir siendo el Partido Comunista, ¿no? Y los partidos políticos son cosas serias, son cosas rígidas y reales, no son horizontales, no son semicirculares, ni son metaversos, ¿entiendes? Tienen que ser formación, estructura, ¿sabes? Como sucede en todos los lugares del mundo. Y ya que existía un impulso y un descontento popular sobre eso, yo decía, bueno, vamos a hacer algo. Y planteamos hipótesis muy locas, como que para el Movimiento San Isidro hay que hacer un partido, como que el Movimiento de 27 que hay que hacer un partido, como que hay que inventarse un partido de otro nombre, pero que tiene que ser un partido, que no es nada nuevo, pero dada la circunstancia en ese momento había que instrumentalizarlo, porque lo ha intentado hacer mucha gente, lo ha intentado hacer el propio Osvaldo Payá, lo ha intentado hacer muchísima gente en los 80, en los 70, en los finales de los 70, 80, 90 y así consecutivamente, ¿no? Y eso ellos lo veían como ese peligro, ¿no? Yo le decía, mira, yo por lo menos de ese partido, de ese grupo político, yo pongo lo que sería el grupo, la parte del departamento de propaganda, ¿no? Yo me dedico a eso. O podemos componerlo de esa manera. Porque era necesario y tampoco es tan difícil. Yo le decía a esta gente que tampoco era tan difícil porque ya hoy no hace falta reunir dinero para alquilar un teatro, ¿no? Como se hace literalmente en otros países en la época analógica. Ya hoy el teatro existe, ya ese teatro, esa audiencia se crea mediante las redes sociales, ¿no? Entonces tenemos que echar mano de lo híbrido, ¿no? Porque el gobierno no puede ser el único que use las tácticas híbridas y las tácticas encubiertas, también hay que hacer lo mismo, porque está demostrado de que obrar de la misma forma que ellos, que es la primera que ellos no van a entender y va a ser la única que va a ser permitida e entendida en esa lógica, que fue lo que pasó en todos los países del campo socialista. La gente no piensa en que Solidaridad o COR o los grupos de oposición que existían en Checoslovaquia, que eran grupos radicales de enfrentamiento directo. No. Ellos utilizaban las mismas estrategias, utilizaban la misma tinta del Partido Comunista, utilizaban los mismos periódicos, el mismo papel, las mismas latas de cine, utilizaban su propio material. Es imposible, no puede estar, inclusive hasta su propio material ideológico, de una forma encubierta, porque Solidaridad existió dentro del amparo de las demandas de lo que era el sindicato polaco de trabajadores, y le colaron esa. Porque la verdadera identidad de Solidaridad católico, si lo hubiesen hecho saber desde el primer día, no hubiesen llegado a ningún lugar. Ellos se fueron colando. Ellos hicieron lo que se condena como cambio fraude. Ellos lo aceptaron. Ellos aceptaron el cambio fraude y después devoraron ese cambio fraude. Lo que pasa es que para eso sí estaban muy bien articulados. Cuando tú sabes muy bien lo que tú quieres, a ti te pueden venir todos los cambios fraudes que sean. Tú lo coges, lo aprovechas y lo viras y después dices, mira, yo soy esto. Pero bueno, ni siquiera el cambio fraude ha llegado a Cuba, ¿eh? Ni siquiera esa teoría de que hablan de esa llamada, entre comillas, palabra de cambio fraude ha llegado todavía, porque yo creo que ellos, la contrainteligencia, el régimen cubano, la seguridad del Estado sabe de que ni siquiera con eso van a sobrevivir. Hay gente que se pone más al cambio fraude que a la propia dictadura, ¿no? Así que... Eso ya es una pérdida ya de sentido ya, pero yo creo que la seguridad del Estado sabe muy bien de que ni siquiera le van a dar chance al cambio fraude, porque ellos saben que van a haber personas como no sé si como yo, pueden ser gente, la gente que trabaja en la política en serio, que van a decir, sí, bienvenido, dame todo lo que tú quieras, cambio fraude, ok, dime dónde tengo que firmar, si quieres me hago el partido, si tú quieres. Que los especialistas en eso son los americanos, ese es el pragmatismo de la política norteamericana, que te dicen que sí, claro, no, tú tranquilo, yo te voy a dejar pasar, sobrevive ahí, muy bien, te vamos a dar garantía, boom, y después está con una cárcel federal, ¿no? Como hicieron con Noriega. Por eso es que Raúl Castro sabe y tiene adoctrinado a todo el mundo en eso, de que no hay deal con los americanos, porque yo sé cómo son ellos y ellos me van a hacer esto, no te dejes engañar. Y él ahí está, cerrero, él solo. Vamos a ver los monigotes estos, cuánto aguantan después que se muera Raúl Castro. Porque la política es eso, la política es un ir y venir de falsificaciones y engaños. Y aquel que no entienda eso está cero en política. Los deals se hacen así. Te digo, mira, el día, mañana hacemos esto, ¿cómo no? Al otro día te dejo quemado. Y eso es el mismo que después te meto preso, ¿entiendes? Pero bueno,
volviendo a lo de ahorita, creía yo que había en ese momento que aprovechar la circunstancia y formar. Y si no, era intentarlo. Y a partir de ahí empieza todo ya. ¿Qué crees que falló, si consideras que falló ese diálogo en el Ministerio? Creo que falló que no tuvieron una resolución escrita el primer día, no los lograron comprometer. Yo se lo decía a mucha gente que inclusive ahí salgan con un papel escrito, completamente firmado, que ellos después se lo pueden pasar por donde quiera, pero por lo menos se les lleva a bochorno de tener que ver que lo obligaron. Entonces no hicieron eso. La otra posición, que es la más dura, era quedarse ahí. Pero bueno, yo no puedo decir eso porque no estaba. Era quedar ahí, insistir. Tampoco te vas a quedar tú solo, porque sabes que te van a reprimir. Pero yo pienso que se dejaron llevar por la emoción, por la emoción de creer que van a decir eso. Y yo sabía que al otro día, o los días después, iba a haber un descompromiso de todo lo que hicieron ahí. Ellos sencillamente trataron de engañar a la gente mediante un compromiso falso. Y eso no es nada nuevo en la política del régimen cubano. Eso lo he hecho, primero que ha sido un especialista fue el propio Fidel Castro, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a denostar y a destruir todo lo que se gestó en ese momento y a intimidar más adelante. Y ganar tiempo. Bueno, Gana tiempo, sí. ¿Tú has tenido al ministro adelante? Sí, ¿no? En el ISA y eso. No, nunca. Al pidió cuando no era ministro. Ya. Pero bueno, ¿qué le hubieras dicho tú de haber estado ahí dentro? Yo le hubiese dicho de que el Ministerio de Cultura no es el brazo cultural del Partido Comunista. El Ministerio de Cultura es una institución que debe responder a los ciudadanos, no al partido. Mientras tanto, si el Ministerio de Cultura funciona como un brazo del partido, el ministerio no es un Ministerio de Cultura, es un ministerio policial, que trata de policial y de disciplinar la conciencia cultural de los cubanos. Que eso es lo que realmente eso no tiene nada que ver con la cultura. Y si estamos así, si usted considera de que el Ministerio de Cultura debe ser el brazo político del Partido Comunista, entonces, como no es Ministerio de Cultura, yo no voy a tener cultura aquí, le voy a decir a usted que es un comepinga y un cingado. Le iba a decir todas las palabras que se usan fuera de un contexto de la cultura. Me iba a cagar en su madre, porque como ya esto no es un Ministerio de Cultura, como aquí no hay atención cultural, como aquí no hay sentido artístico ninguno, yo me resingo en tu madre, cingado. Habría que hacérselo así, algo así yo hubiese hecho, porque yo me enervo con ese tipo de tarea. Y es que no acaban de entender de que cuando se pierde la lógica cultural, cuando se pierde la lógica artística, la lógica intelectual, ya cualquier cosa es posible. Es como cuando se pierde la lógica en política. En Cuba no se hace política. En Cuba lo que se hace es la antipolítica. Y fíjate que la historia, eso ya se sobreentiende en la historia de la humanidad. La política se hace como una alternativa a la violencia. Para no caer en la violencia se hace la política, mal o bien se intenta hacer. Pero ese gobierno, desde su propio inicio, ha dejado al lado la política y ha aupado la violencia. Entonces en Cuba no hay política, en Cuba lo que hay es violencia, en Cuba lo que hay es violencia política, si se le puede llamar así, o antipolítica en su mayor sentido de la palabra, ¿no? Y en cultura pasa lo mismo. Ese Ministerio de Cultura no debería llamarse Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura sería una institución estatal a los que los ciudadanos cubanos pudiesen llevar sus problemas creativos, artísticos, pero no precisamente ese. Eso es un ministerio de la violencia, eso es un ministerio de la disciplinación, de policial a los artistas, ¿no? Policial en el sentido de estar vigilando todo el tiempo, ¿no? De ver qué están haciendo, de ver qué están pensando, y cómo fue 349, cómo ha sido toda la serie y cómo ha sido la propia política cultural de la revolución que dice que está estructurada en palabras intelectuales. Y como eso es la anticultura, yo ahí pudiera decirle cualquier barbaridad, porque si ya asumimos de que ustedes son del partido y que esto no es cultura, sino que es la anticultura, es el antiintelectualismo, ¿qué más me viene a mí? ¿Por qué se ofenden entonces ustedes por las canciones de Gorky o de los Adrianos? ¿No? No deberían ofenderse, porque están en su propio terreno, en el terreno de la estética de la antipolítica, ¿no? Pero bueno, Sí, para mí siempre ha sido eso, extensiones y ramificaciones del MININ. Es lo que maneja todo. Ya a raíz del MININ tiene sus bracitos, pero ni siquiera brazos, porque una ramificación pudiera decir que eso, que tiene algún poder, pero es que el Ministerio de Cultura no tiene ningún poder. Nada, no tienen nada. Ninguno de esos ministerios tiene absolutamente ningún poder, solo lo tiene el Ministerio del Interior. Yo siempre lo he tenido así súper claro. Y lo de palabras a los intelectuales sí es que ellos lo respetan. Y esa ha sido la política cultural. ¿Tú crees que hay un recrudecimiento de la política cultural? Porque yo la sigo viendo como igual.
Y ellos sacan sus decretos, leyes, su 349, su 378, 375, después la ley 35, después esta ahora el Código 88. Penal. Ahora sacaron uno que es decreto 88 para diseño industrial, diseño gráfico y demás. Y Y ahora uso el de, Código Penal dice que cualquier cosa atenta contra el orden constitucional, pero es lo que ha sido, es lo que ha estado siempre ahí, es lo que acusaron a Padilla, lo que acusaron a Reinaldo Arenas, de lo mismo que han acusado a todo el mundo, a los 75, Ujú. y es lo mismo, ¿no? Yo sí creo que yo sí creo que existe un recrudecimiento porque siguen aplicando las propias doctrinas políticas a la cultura cubana en tiempos en que la cultura cubana o la cultura en general ya va hacia otro lugar. Entonces, mientras existe un espacio ascendente dentro de lo que son las libertades creativas e intelectuales y cívicas, ellos siguen en ese camino descendente. Entonces, ahí se va, ¿sabes? Uno va hacia arriba y otro va hacia abajo, y ahí se va creando una brecha y una distancia tan enorme que la realidad lo demuestra, ¿verdad? Al día de hoy. Lo demuestra cada uno de los días que está Luis Manuel Otero preso, ¿entiendes? Lo demostró que cada uno de los días en que estuve yo en Villamarista, cada uno de los segundos. Lo demuestra la intolerancia, por ejemplo, hacia todo el discurso de reivindicación cívica en Cuba. El propio Michael también. Lo demuestra toda la incapacidad que tienen ellos para inclusive darle cultura al ciudadano. La expulsión de los ciudadanos, con el éxodo este que existe ahora, es una manera de no estar interesadas por nada, por la cultura ni por la educación de ellos, ¿sí? La cultura intelectual. Es sencillamente gente que están escupitadas hacia afuera y que ellos no les interesa para nada. Ellos prefieren que se vayan, que dejen ser ciudadanos cubanos. La desciudadanización del individuo es el primer elemento de la anticultura, el primer elemento que no les interesa para nada. Y ahí se ve la brecha tan gigante que existe entre eso. Como nunca antes en Cuba, las instituciones han estado ahí por gusto. Hoy sencillamente no tienen ningún sentido, ¿no? Hoy esa brecha que existe entre la política que ellos quieren establecer y la realidad de los cubanos está muy distante. Existe una distancia. No pueden entender los códigos en que se maneja la realidad, en que se manejan las redes sociales, en lo que los artistas crean. Quieren seguir en la lógica de los años 70. Quieren seguir en esa lógica setentera, con una nueva constitución. Yo me di cuenta de que eso iba a ocurrir cuando tú ves el borrador de la constitución, cuando ves que la constitución está aprobada, y cuando te dicen que las libertades artísticas, que hay otras leyes que se van a legislar después, más adelante, que van a regular el ejercicio de esos derechos, ¿no? Ahí te das cuenta de que lo que viene es el acomodo de ese párrafo en la Constitución, creo que es el 54, el acomodo con una ley que posterior que van a hacer. Y ese fue el 349, ese acomodo. Fíjate que mucha gente veía en el 349 como quizás, bueno, ahora van a haber galerías privadas, van a permitir que eso suceda. Pero no, inclusive fue peor, ¿no? Fue peor. Al darme cuenta de eso ya, tú dices, imagínate tú, esta gente hoy quieren con un brazo más duro todavía someter a la cultura, apropiarse de ella y tenerla a su lado. Si no estás con el lado de eso, eres un no ciudadano, ¿no? Y eso fue lo que hicieron, y eso es lo que paulatinamente han hecho. Acuérdate, cuando hablamos en ámbito de la cultura, no solamente hablamos de personas que pintan, escriben, bailan o filman. La cultura hoy, el imaginario visual hoy se da sobre todo en las redes sociales, ¿no? Esto que estamos viendo, que estamos haciendo aquí tú y yo, son dos imágenes planas, ¿no? Esto no hubiese sido posible si no existiese en un principio la fotografía, las artes plásticas, la animación, el cine. Yo veo esto como el universo último de la representación y emisión de contenidos culturales, ¿no? De hecho, se le llama así, ¿no? Autores de contenido, preparadores de contenido y eso. O sea, que el ataque es directamente hacia todo, hacia cómo se está haciendo la vida hoy en la contemporaneidad. Es que esa gente van a contranatura, están completamente dándole la espalda a la realidad universal. Esa puede ser la razón por la que los artistas, esa seguramente puede ser la razón por la que los artistas que antes nunca se habían pronunciado, sí lo ven claramente que ahora eso es contra todos, ¿no? Esto va contra, esa gente está contra el tráfico, contra todo el mundo, ¿no? Puede ser. Ellos están contra el tiempo. Es una cosa increíble. Quizás ya esto se ha dicho mucho, pero el nivel de enajenación del régimen político cubano es gigantesco, que algún día le pasará factura. Bueno, le está pasando factura ya a la sociedad cubana en sí misma, que la tiene empobrecida y atrasada y doblegada completamente, ¿no?
atiéndeme. Primera ley de la república, culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Ustedes no dignifican a los cubanos por su condición humana. Ustedes dignifican ideologías, uniformes. Nacionalidad es el valor de todos y ustedes la reservan solo para unos pocos. Justicia y derecho, privilegio para pocos que siguen la ideología de 3 o 4 locos. División de poderes quieren mi nación. Fundamento de liberación. El apóstol los unió. El triángulo rojo ratificó. Atiéndeme. Artículo 8 en la Constitución no reconoce supremacía del derecho internacional sobre tus descaros. Tú quieres seguir apretando impune, sin supervisión. Tú quieres seguir en tu finca, my lord, con muchos esclavos. Artículo 3 en la Constitución lo dijo: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo mío. Es el artículo más ultrajado de la Constitución. Aquí soberano, papá, lo que hay es un solo partido. Cultura centenaria, herencia milenaria. 60 años tirándola contra el piso, experimentando rico, creando seres sumisos. Libertad de credo y su partido encima de Dios. Ustedes están enfermos, tienen que atenderse eso, bro. Derechos humanos, artículo 16, inciso G. Apretadera para importar y exportar. El artículo 22, ¿a dónde fue a parar? Creatividad exclusiva a dirigentes. Lo que traigo aquí no es un discurso, no es un discurso. No, señor. Estos datos constituyen un informe altamente secreto de la economía. Y esto que traigo aquí no es un discurso, sino los secretos de la economía. De esas cosas que se escriben y se dicen secreto para que el enemigo no lo sepa. No, aquí las tenemos, no las decimos para que el enemigo no sepa. El enemigo realmente nos importa un bledo. Y si alguna de las cosas que decimos las explota el enemigo y nos producen profunda vergüenza, bienvenida sea la vergüenza. Bienvenida sea la pena. Concretamente deseamos referirnos a las circunstancias de protesta, sí, protesta, circunstancias de cierto descontento, cierta confusión y cierto malestar relacionados con el problema de los abastecimientos. Y en lo fundamental relacionado con algunas medidas concretas
como fue la cuestión de la supresión de la cuota de leche en estos meses a la población adulta de la ciudad de La Habana. Además, concomitantemente han circulado determinado número de bolas en las últimas semanas por la capital de la República. Concomitantemente, decía, se regaron bolas de que se iba a racionar el huevo y se formaron colas delante de los establecimientos donde se venden esos artículos para comprar determinadas cantidades, algunas de ellas excesivas. Era una nota breve que explicaba la causa fundamental por la cual se adoptaba esa medida. Fundamento de liberación.